Yo soy Avirazán. A continuación, la segunda parte de la lectura de La Palma acerca de la abducción del matrimonio Vidal. Ellos encontraron rasgos prometedores en la tecnología de 1968 exhibida en el Peugeot, el automóvil del matrimonio. Los seres de las estrellas eso encontraron. Son insectoides. Están peleados con la cultura estelar de Lira. Nunca han sido bienvenidos en la Tierra. El señor Vidal resintió una parte del análisis que le hicieron los visitantes. Ellos no quieren ser identificados. Ellos ya rondaban el planeta Tierra antes de la presentación en sociedad de Adán y Eva. Nunca fueron bienvenidos, nunca fueron invitados. Están peleados con por lo menos una de las ramas o algún tipo de derivación, con alguna derivación de la cultura estelar de Lira. No están de acuerdo con una parte del proyecto de la humanidad como fue planteado por nuestra familia galáctica. Insectoides intrusivos de 3.6, de 3.8 dimensión, en diferentes expresividades. Y no es la primera vez que hacen una jugarreta de esas, porque de hecho se ve que se han llevado tecnología humana fuera del planeta azul. Por otro lado, hay algún tipo de centro de conocimiento extraterrestre en algún lugar de los países ricos. Llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, por decir. Quienes tienen identificado los orígenes de los visitantes, de los diferentes tipos de visitantes que recibe nuestro planeta. Esto desde luego que está completamente al margen de los gobiernos, que sería una especie como de MJ-12, que no es completo y que tampoco está en Gringolandia, ¿sí? Sino que se ve en otra ubicación. Esto se ve en Europa. Quienes en su momento quedaron estupefactos por el caso Vidal. Son insectoides, pues una manera de describirlos es semidimensionales y otra manera de describirlos es insectoides extraterrestres mutantes por esta cualidad peculiar de esa parte de la dimensión de la que ellos provienen o en la que ellos viven, que no es una dimensión, digamos, completa o cabal. Tal centro de investigación de conciencia extraterrestre, centro oculto, totalmente al margen del conocimiento de los medios de comunicación y de los ufólogos mismos, toda vez que este centro no es de ufólogos, sino que esto es un centro de autoridades que tienen contacto con conocimientos tecnológicos y posiblemente militares en Europa.
tenemos ese centro humano de investigación extraterrestre al margen del mundo humano, digamos, al margen del mundo europeo. Consideraron que era interesante tener contacto con los perpetradores de la escandalosa abducción del matrimonio Vidal, para ver qué se les podía aprovechar a esos intrusos de la galaxia en términos de desarrollo de control mental. Pero parece que hacen shifting, que quiere decir se escapan entre las dimensiones o desaparecen entre dimensiones. El matrimonio Vidal quedó con una especie de jet lag, que quiere decir con una falta de sincronización entre los ritmos de su cuerpo y el mundo circundante. Ella tuvo modificaciones en la estructura de su aparato reproductor interno. Ella tenía un rarísimo efecto de sonambulismo. Esa no es la palabra. De no poder dormir. O más bien de la manera siguiente. Bueno, es que yo ni siquiera veo que esto estuviera relacionado con la situación del sueño en la señora, sino que ella tenía una serie de percepciones como de un mundo de otra índole, o de algún tipo de duplicación, o de estar viviendo en ciertos momentos en dos mundos al mismo tiempo. Es decir, quedó muy afectada la señora. No, ya sé lo que estaba pasando. Así es que eso no es una cuestión del sueño. No, no lo es. Eso no es una cuestión perceptiva. No, no lo es. No, lo que pasa es que ella se empezó a salir de su cuerpo. Entonces ella hacía viajes pues a otros mundos, vibraciones, densidades, que no son captados por una persona normal, porque la persona normal está registrando con sus 5 sentidos el mundo material. Pero digamos que es la herramienta con la que está navegando la persona normal, sí. La persona normal va adentro de una avioneta que le está dando una altura, una velocidad, una dirección, con los instrumentos de la avioneta, que en este caso, en ese ejemplo, son los instrumentos del cerebro humano. Pero si cambia de avión, o si se sale del avión, pues entonces la persona ya no va a recibir la misma información. Y eso es lo que pasa con el ser humano convencional, ¿no? Es una avioneta que se rige en sus 5 sentidos por el tablero de instrumentos de la misma avioneta, digamos, ¿no? Que es su cerebro y los 5 sentidos. Así es como está enraizado cualquier persona en el mundo convencional. Ahora bien, en el momento en que el alma, en que el cuerpo sigue vivo,
pero el alma sale del cuerpo en este fenómeno de la astralización. Entonces el alma ya no cuenta con el tablero de instrumentos de la avioneta llamado cuerpo, digamos, por ponerlo en un ejemplo, y empieza a percibir la existencia circundante, los planos, las dimensiones, las densidades, desde lo espiritual, no desde los 5 sentidos físicos. Esa era la gran sorpresa de la señora. Es decir, ella no quedó completamente fija dentro de su cuerpo, al grado de que ella se estaba saliendo. Al señor Vidal le colocaron un implante en la parte izquierda de la cadera. Él tenía un banco de datos. Quién sabe qué origen tuviera ese banco de datos, pero no me parece que fuera información humana, sino tal vez de otro tipo de proveniencia. Y tal banco de datos, digamos, en algún tipo de implante, muy probablemente en algún tipo de implante, quizás como una posible explicación de tal banco de datos, que fue finalmente lo que parece haber detonado el secuestro mismo, la abducción. Tenía una historia de vida anterior en una cultura antigua de Medio Oriente, el señor Vidal. Le habían colocado información de visitantes. ¿Quién se lo había colocado? Pues alguien con la capacidad para incluirle al señor Vidal información de visitantes externos a la Tierra. Una explicación es que se lo hubieran incluido en vida, en aquel pasado, en aquella vida anterior en el Medio Oriente. Una segunda explicación diferente es que se lo hayan incluido algún tipo de poder espiritual, tal y como se trataba de un akáshico cultural. Esa es la definición. El señor Vidal traía un akáshico cultural con información de visitantes, y todo ello derivado de una vida anterior que él había tenido en Antiguo Oriente. Ese fue el motivo por el cual el matrimonio Vidal fue secuestrado. Está bien, o sea, ellos aprovecharon a la señora y la señora quedó mal, al grado de que ella no se podía quedar bien fija adentro de su cuerpo y andaba viendo visiones, pero con unas extrañas percepciones suyas. En realidad no tenía nada que ver ni con su cerebro, ni con su percepción, ni con su cuerpo, sino con ámbitos que rodean a nuestra dimensión. Toda vez que ella se estaba saliendo, quedó floja y se quedó saliendo de su cuerpo, la señora. Pero yo no veo de ninguna manera que este hubiera sido el motivo por el que ellos fueron secuestrados. Ellos no andaban tras los huesos de la ceño, ¿sí? En tal sentido, digamos, de aprovechar algo, ¿no? Señor Vidal estaba expresando un nivel de autodesarrollo de vida 32. Me parece que ese akáshico cultural proveniente de datos obtenidos por alguien en algún momento del pasado
de un encuentro con seres que no eran humanos, y tal encuentro presuntamente aquí en la Tierra en una cultura antigua. En eso consistía el akáshico cultural del señor Vidal. Se lo habían colocado, porque además parece que nadie, o sea, les resultaba trabajoso algún tipo de guías tratar de ubicar a quién le podían colocar tal akáshico cultural, y terminó siendo el señor Vidal. Si la pregunta era si él era consciente de ello, no, de ninguna manera, porque es una estructura espiritual en cuarta dimensión por lo menos, de tal manera que la persona no es consciente. En pocas palabras, pues le habían colocado información comprometedora, algún tipo de guías con referencia a tal acontecimiento de visitantes en la antigüedad. Él traía un akáshico cultural. Parece que el implante que le pusieron en la parte de la cadera izquierda al señor Vidal era una decodificación o una explicación de la información de tal akáshico cultural, como si los secuestradores, los visitantes, hubieran tomado el akáshico, lo hubieran metido como un USB, un pendrive en una computadora, hubieran bajado la información a la computadora. Y digo, esto no es meramente una manera de hablar, de ponerlo en ejemplo actual, y hubieran generado un documento con el análisis de tal pendrive. Después, pues presuntamente el señor Vidal se queda con su akáshico cultural, colocado por algunos guías, algún tipo de guías antes de venir a aquella vida como argentino en el siglo XX, y los perpetradores, que son bastante torpes, por cierto, los visitantes torpes, visitantes de nuestra galaxia, estos insectoides semidimensionales, todavía se toman la molestia de generar un documento entre comillas con una descripción acerca de la información de tal akáshico cultural, la cual información quedó, o descripción o análisis quedó, en un implante que le colocaron al señor. Voy a tratar de poner las cosas con peritas y manzanitas. Todo comienza con una historia de un hombre que está expresando un nivel de autodesarrollo alto, que es este abogado argentino. Hay información comprometedora acerca de una visita de seres externos a la Tierra, presuntamente en una cultura de cercano oriente, que esa información termina siendo incluida en alguna forma o por alguna razón, por algún tipo de guías, en el señor Vidal antes de venir a la vida como abogado argentino. Le colocaron un akáshico cultural con tal información. Es decir, es una estructura de energía espiritual en cuarta dimensión que contiene, digamos, todos los datos de aquella visita, ignorándolo el señor. El señor no tenía por qué saber nada acerca de eso. Y además, ahí en la energía de la palma de la mano no aparece que él hubiera sido participante en tal experiencia, sino más bien bajo la figura de ser depositario de esos akáshicos culturales. Yo los encuentro en contados consultantes. Son muy interesantes esos akáshicos culturales, porque es información del pasado
contenida en estructuras energéticas invisibles en cuarta dimensión por los guías. Ahora, ¿por qué? En el sustrato, en la base, en la razón por la que los guías colocan akáshicos culturales, es porque, aunque nosotros lo ignoremos, la creación necesita respaldos, copias fotostáticas, archivos fotográficos, de respaldo, llamémoslos así, ¿no? Por poner un ejemplo. Con mis palabras, eso es un akáshico cultural, es una manera de estar generando segundas, terceras y cuartas versiones de la realidad y de la creación, nada más que a manera de implantes. Así tal cual, eso es. Por otro lado, en otro lado de Ciudad Gótica, en una baticueva diferente en nuestra galaxia, hay unos insectoides semidimensionales que están peleados con una parte de nuestra familia galáctica, y quienes han hecho visitas a la Tierra han sido declarados persona non grata en la Tierra. De una manera definitiva los echaron. Es más, les cancelaron el pasaporte. Es más, les rompieron el pasaporte, pues, y lo deportaron a estos insectoides semidimensionales en el pasado, los días de la humanidad. Es una historia muy macarrónica, porque estos individuos no sé cómo se terminan dando cuenta de que el señor Vidal traía ese akáshico cultural, que puede haber sido nada más una de las razones por las cuales perpetraron la barbaridad de desaparecerlos durante 48 horas en una aparatosísima abducción, con todo y automóvil y circulando sobre la carretera, a menos de que haya un capítulo intermedio, por ejemplo, que ellos hubieran sentido la necesidad de orillar, se hubieran bajado del coche y resulta que en algún lugar, digamos, de la carretera hubieran hecho todas sus maquinaciones los visitantes y después los hubieran regresado al coche, pero los visitantes, con una gran torpeza, cometieron por lo menos 2 errores. Uno de ellos, que ya no supieron qué hacer con el coche, y otro de ellos es que dejaron a la pobre señora saliéndose de su cuerpo en una forma incontrolada. Entonces hacen todo lo que pueden. Analizan la información del akáshico y le colocan un implante al señor con un dossier, con un resumen del contenido de tal akáshico cultural. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué forma de implante? ¿Quién sabe? En la cadera izquierda. Más adelante, ellos se ven en la imposibilidad de hacer algo con el automóvil, porque quién sabe qué barbaridad hicieron. Y entonces hay una discusión entre los mismos, digamos, jefes de estos visitantes insectoides, y los perpetradores dicen: pues disculpe usted, señor, pero ese coche no lo vamos a poder dejar donde estaba, pongamos. Y entonces estos torpes visitantes tuvieron la brillante idea de dejarlos estacionados en afueras de la Ciudad de México, a casi 7,000 kilómetros de distancia. Llega a oídos del gringo, el cual se agandalló el coche, y después pues ya se podrá usted imaginar nada más el merequetengue tan espantoso que se ha armado, ¿verdad? Porque obviamente pues nadie cree que eso sea cierto, porque consideran que es un montaje, porque dicen que esto es una falsificación, porque son unos testigos pagados por intereses comerciales, y por qué.
Y una de las razones por las que esto nunca se va a solucionar es porque el ser humano en estos casos está encerrado adentro de 4 paredes llamadas conceptos y lenguaje. Los conceptos mismos están impidiendo llegar a la verdad. Los términos utilizados en el lenguaje están impidiendo llegar a la verdad. Eso es harina de otro costal. Me siento muy privilegiado de conocer estos datos. Yo que soy un estudioso de las visitas de los seres de las estrellas. Yo soy Avirazán. Agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.